La entrevista tiene lugar en Medellín, Colombia, hoy 29 de octubre de 2015. Mi nombre es Luis Alberto Mesa Carvajal. Estamos con el doctor Rubén Saúl Stiglitz, que nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. En 1956 obtuvo su título de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En 1988 se graduó como doctor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En 1998 recibió el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, otorgado por voto unánime del jurado integrado por 6 académicos a la mejor obra jurídica publicada en los años 1997 y 1998. En 2012, Rubén Stiglitz integró la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reformas, actualización y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, como colaborador en la redacción de la Teoría General del Contrato, proyecto que se materializó en el actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Es autor de 37 libros sobre derecho de seguros y teoría general del contrato, y más de 280 artículos. Profesor, ¿quién es Rubén Saúl Stiglitz? Bueno, Rubén Saúl Stiglitz es hijo de 2 inmigrantes. Mi padre nació en la ciudad de Wiec, Austria, hoy Polonia, y mi madre nació en Rusia. Los dos vinieron a Buenos Aires, mi padre muy joven, huyendo de la invasión nazi, y llegó acá a la Argentina a los 17 años, y le juro, doctor, que es increíble cómo aprendió el idioma mi padre, ya que mi madre vino teniendo unos pocos meses de edad, y cómo se desenvolvió en la vida. Fue un luchador incansable, un trabajador de gran dimensión, y lo que le puedo decir es que yo nací en una familia humilde. En cuanto a mi persona, soy el único hijo varón que han tenido mis padres. Fui a la escuela primaria, viviendo en una casa. Pasé 6 años en la escuela número 8 de la ciudad de La Plata, y luego sí, ingresé a la Universidad Nacional de La Plata, al Colegio Nacional, donde hice 5 de los 6 años, ya que 5.º año lo di libre. Y a continuación el gran interrogante, que en mi caso lo resolví muy fácilmente, porque siendo un adolescente ya tenía decidido ser abogado, cosa que, como usted dijo, doctor, logré en 1956. ¿Quién soy? Fuera de lo ya dicho, luego de haber recibido, no tenía trabajo, ya estaba de novio, y un tío de mi novia, empresario, era muy amigo del gerente legal de una cooperativa de seguros situada en La Plata, llamada Bernardino Rivadavia. Y habló en presencia mía en una fiesta familiar con este abogado. Este abogado me convocó inmediatamente a trabajar en el estudio de él, pero en temas de seguro.
al poco tiempo ingresé a esa compañía de seguros, y bueno, era un abogado muy serio, muy exigente, y me sometió a duras pruebas. Yo recuerdo que a los pocos días de incorporado me encomendó nada menos que un recurso de apelación. Yo hacía muy poco que me había recibido y recuerdo que fue mi primer recurso. Pero lo que más recuerdo es que cuando lo leyó me preguntó quién me había ayudado. Y le contesté la verdad, no me ayudó absolutamente nadie. Seguí lo que decía el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Al poco tiempo se produce la revolución libertadora y a este abogado, que era gerente legal de la compañía, lo convocan para ser director del principal diario de la ciudad de La Plata, que se llama El Día. El Día. En consecuencia quedó vacante la gerencia legal. Yo tenía entonces 23 años y fui convocado por el Consejo de Administración. Y la pregunta que se me hizo por el presidente de ese Consejo de Administración, de apellido Fernández, fue si yo me animaba a asumir la dirección letrada de esa cooperativa de seguros. Para entonces yo ya me había casado y se me fijó el primer sueldo que ni siquiera puedo calificar de importante. Ni siquiera recuerdo hoy que puedo calificar de importante. Era muy injusto, pero era eso o nada. O sea que desde que yo era estudiante de Derecho hasta esos días, comencé mi vínculo con el derecho de seguros, de la manera en que se vincula cualquier abogado, con legajos, con siniestros denunciados, en ocasiones, las más, con siniestros rechazados, con juicios promovidos por terceros damnificados. Y bueno, tuve que empezar con horarios muy extensos en el día a actuar como si fuera un gerente legal de todo el país, porque ya por entonces esa cooperativa de seguros estaba muy dispersa en la República Argentina. Y con el tiempo tuve que empezar a viajar, a designar abogados en las sucursales que se iban abriendo, a controlar lo que hacían los abogados que ya habían sido designados. Y eso me abrió una gran perspectiva, que era la posibilidad cierta de colmarme de información que me era muy útil para lo que luego fue mi formación profesional y mucho después mi formación académica. A propósito de su formación, profesor, ¿qué recuerdos tiene de la escuela? ¿Cómo fue su etapa escolar? Bueno, no es mucho lo que puedo recordar sobre el tema, no porque haya transcurrido muchos años, sino porque fue
muy normal, fue absolutamente normal, con todo lo que acontece en la vida primaria, en la vida de la escuela primaria. Lo que sí recuerdo es todo lo que me divertí en el Colegio Nacional, en los inicios de una adolescencia, alcanzar la adolescencia y empezar a mirar rostros bonitos de mujeres. El Colegio Nacional en ese entonces era solo para varones. Para mujeres estaba el Liceo de Señoritas, que es donde estudió mi esposa y donde se recibió, obviamente, de bachiller. Con relación a la universidad, tampoco es gran cosa lo que puedo decir. Yo ingresé a la universidad en muy malos tiempos, en los tiempos en que las elecciones habían sido ganadas por Perón. Y eso produjo lo que era previsible, que se tuvieran que ir de la Facultad de Derecho toda una generación de profesores excepcionales. Y yo me recibo cuando cae Perón por la revolución que se le hace en 1958. En rigor, la revolución fue en 1958, pero yo me recibo en 1956. ¿Qué pasó? En 1956 yo ya tenía la edad para hacer la conscripción obligatoria en la República Argentina y me faltaban 4 materias para recibirme de abogado. Cuando sortean para ver si tenía que hacer ejército, marina o aéreo, salgo sorteado con el número más elevado imaginable, una cosa así como 997, y en consecuencia, faltándome 4 materias para recibirme de abogado, me tocó marina, que era 2 años. Mi novia se desesperó, porque era 2 años perdidos para mí, 2 años de romance suspendido. Pero bueno, tuve ayuda. Me ayudó una enfermedad en el hígado y me dieron de inmediato a baja. Cuando me baja, y faltando 4 materias para recibirme de abogado, se produce una revolución espantosa en la República Argentina como consecuencia de que el presidente Frondizi optó por que las universidades puedan ser privadas. Y eso produjo una revolución que duró más de 1 año. Levantada la revolución, en muy pocos meses apruebo las 4 materias que me faltaban y me recibo de abogado en el año 1956. ¿Qué lo llevó a estudiar y a graduarse de doctor? ¿Qué motiva a una persona a acceder a ese grado académico? Es muy buena pregunta y con muy difícil respuesta, porque están habilitadas cualquiera de las respuestas imaginables. Tal vez la circunstancia de tener el título máximo, tal vez la circunstancia de probarse a uno mismo. Y entonces
yo por entonces ya era profesor en la ciudad de La Plata y decidí hacer el doctorado fuera de la universidad donde yo enseñaba. Y entonces elegí hacerlo en la Universidad de Buenos Aires por una sencilla razón. No quería hacerlo en la ciudad de La Plata porque me iban a juzgar mis pares, la mayoría de los cuales eran conocidos o amigos. Entonces decidí que me juzguen profesores que no me conocían. Y la tesis doctoral la dirigió un profesor que ya no está entre nosotros, pero que fue tal vez uno de los mejores juristas que tuvo la Argentina. Estoy hablando de Atilio Aníbal Alterini. Su tesis estuvo referida al régimen de sanciones en la Ley de Seguros de Argentina. Exactamente. Estuvo referida al régimen de sanciones. No hace falta que le diga, doctor, sanciones al asegurador. Pero bueno, fui más amplio y me referí a las sanciones en general que están reguladas desde 1967 en la ley 17418. Mi jurado eran 3 juristas de alto nivel, de los cuales queda solo vivo Alberto Bueres, dado el fallecimiento de los otros 2, Horacio Fargosi, por ejemplo, un jurista realmente excepcional, comercialista, autor de la Ley de Sociedades y de la Ley de Concursos de la República Argentina. Y el otro era el profesor Suárez Sanzorena, fallecido casi inmediatamente y que también constituyó una pérdida importante para la República Argentina. Profesor, ¿y cuál fue su propuesta en la tesis doctoral? Bueno, yo ya por entonces veía que entre el asegurador y el asegurado se había celebrado un contrato. Y ya por entonces se hablaba de que los contratos debían ser parejos, de que los contratos debían ser efectuados y programados por las partes con absoluto acatamiento a la justicia, a la equidad. Y ya por entonces a mí me tenía profundamente preocupado la falta de equidad y la falta de justicia en la ley de seguros. Fue una ley concebida por Isaac Alperín en 1958 y que recién se convierte en ley en 1967 para comenzar a regir el 1 de agosto de 1968. Pero me tenía sumamente preocupado lo siguiente. Isaac Alperín, que fue el mejor jurista en materia de seguros de toda Latinoamérica, había concebido un contrato de seguro más justo. Se sancionaba indistintamente al asegurado o al asegurador si había incumplimiento contractual. Pero lamentablemente, cuando se comienza a tratar el proyecto Alperín, el presidente de la Nación, por entonces Arturo Frondizi, a mi juicio, y yo por entonces militaba en el partido al que pertenecía Arturo Frondizi, comete un error garrafal. A los pocos
meses de haberle encomendado al doctor Alperín para que en el plazo de 180 días proponga un proyecto de ley general de seguros, designa una comisión asesora y consultiva de lo que estaba haciendo Alperín. Y yo hoy, con tantos años transcurridos, le puedo decir de que no había ninguna necesidad de crear esa comisión, porque Alperín no necesitaba que nadie le revisara lo que él hacía. Tal vez hoy yo lo compute como una ingenuidad de mi parte, porque esa comisión consultora, revisora, estaba acompañada por un lobby empresarial feroz, como son todos los lobbies empresariales. ¿Qué es lo que quería ese lobby empresarial? Quería que que la ley de contrato de seguro favoreciera los intereses empresariales, favoreciera los intereses de las empresas aseguradoras. ¿Y de qué manera se podía favorecer los intereses de la empresa aseguradora? Que no sea con cláusulas abusivas, con cláusulas leoninas, con cláusulas que desvirtuaban la paridad, que en derecho se denomina bilateralidad contractual o principio sinalagmático, que es el que protege la reciprocidad de ambas partes que constituyen un contrato. Yo veía, por ejemplo, que al asegurado el artículo 46 le daba 3 días corridos para denunciar un siniestro, de manera tal que, olvidándose del día de siniestro, uno acontecido un día jueves tenía que ser denunciado un día domingo. Veía que en materia de reticencia, el artículo 5 de la Ley de Seguros establecía por entonces la nulidad de la reticencia efectuada de buena fe, lo que constituía un verdadero disparate, porque era el mismo efecto que se le asignaba a la reticencia dolosa. Se equiparaba el dolo con la buena fe. Para el legislador de 1967, para el lobista de 1967, para quienes colaboraron con los lobistas, asimilaban la figura de la culpa con el dolo, de modo tal que tuviera los mismos efectos. Lo propio acontecía con la agravación del riesgo. ¿Qué decir que ese plazo para la denuncia de siniestro operaba también, tal vez para el riesgo de mayor importancia, el más utilizado en la vida profesional, que era el seguro contra la responsabilidad civil? Entonces me di cuenta que con la ley propiciada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguro y por la Asociación de Compañías Extranjeras, que eran los lobistas, habían logrado torcer la línea de pensamiento equilibrada y equitativa que dotó Alperín al proyecto de Ley General de Seguros y lo transformó en una ley
ingénitamente para desiguales. Entonces yo, en mi tesis doctoral, ¿qué hago? Propugno el equilibrio contractual a través de una fuerza exógena. Y esa fuerza exógena no puede ser otra que no sea el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque el seguro es un contrato por adhesión desde que nace, al punto tal que el asegurado toma las condiciones generales, las cláusulas predispuestas por el asegurador, o de lo contrario no contrata. Entonces, ¿qué es lo que no había? ¿Qué es lo que carece el contrato por adhesión? Tal vez de uno de los elementos más importantes de la formación del contrato, que son las tratativas precontractuales. Están suprimidas en los contratos por adhesión las tratativas precontractuales. Solamente es factible la negociación individual de lo que se da en denominar anexos o condiciones o cláusulas particulares. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la tratativa precontractual? La ventaja de la tratativa precontractual es que, así como usted y yo estamos sentados, se debate el contenido del contrato hasta alcanzar un acuerdo o no alcanzar un acuerdo, pero por lo menos las partes ejercen la autonomía de la voluntad de dotar de contenido al contrato. Eso es la autonomía de la voluntad, elegir el co-contratante y dotar de contenido al contrato, suministrarle un contenido aceptado por usted y aceptado por mí. Eso está eliminado en los contratos por adhesión, por tanto, está eliminado en el contrato de seguro. Entonces, si no hay un debate previo a la formación progresiva del contrato de seguro, el control de equilibrio tiene que provenir de afuera, porque de adentro no hay ninguna posibilidad de alcanzar el equilibrio. El equilibrio tiene que provenir de afuera. ¿De qué modo? A través de una ley. No hay otro modo. A través de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. En mi país, la situación subsiste desde 1967. O sea, hace 49 años que mi país padece la ley de seguros. Tuvimos una gran oportunidad que lamentablemente fue desaprovechada por el Superintendente de Seguros de la Nación, ya que al poco tiempo de ascender a tal cargo, me convocó para que yo prepare un proyecto que sustituya a la ley 17418, y un día, como la Superintendencia de Seguros de la Nación es una entidad autárquica en el marco del Ministerio de Economía, ese proyecto tuvo que mandarlo al Ministro de Economía. Y el Ministro de Economía, tengo entendido, lo cajoneó. Y así se frustró una gran posibilidad. Profesor, ¿cuál fue su relación con Isaac Alperín? Él prologó un libro suyo. Es cierto lo que usted dice. Mi relación con Isaac Alperín nace en el año 1970. Yo por entonces era muy joven. Pero Alperín, que era camarista en la ciudad de Buenos Aires, y yo ejercía la profesión en la ciudad de La Plata, me convoca un día con gran sorpresa de mi parte a su despacho y me atiende muy formalmente en
en vida del doctor Alperín jamás me llamó de otro modo que no sea doctor Stiglitz. Pero esos momentos inolvidables de haber tenido a Alperín, que cuando se despedía de mí me llevaba el brazo al hombro y que prologó mi primer libro, Cargas y caducidades en el derecho de seguro, según su hijo David, fue el único libro que prologó en su vida. Me permitió a mí, tal vez por los pocos años o por inexperiencia o por ingenuidad, formularle una pregunta que para mí la respuesta fue decisiva para mi vida académica. Y le pregunté: ¿por qué, doctor, usted aceptó que su proyecto de ley general de seguros sea recortado, se haya suprimido el seguro automotor obligatorio, se haya modificado la esencia misma del contrato de seguro, que es su equilibrio? Y me contestó lo siguiente: doctor Stiglitz, hasta el momento de la sanción de la ley de seguros, el contrato de seguro estaba regulado en el Código de Comercio. No tuve más remedio que negociar para lograr que la Argentina tenga su primer ley de seguros. Esa fue la respuesta. Era lacónico. En 3 renglones me contestó algo que a mí me consumía desde hacía años. Y tal vez esa fue la mejor enseñanza que me dejó, no ser tan hostil con el otro, no ser tan inflexible, y cuando se ve que es inminente, que todo se va a perder, intentar negociar para que no se frustre la esencia misma de lo que uno aspira. ¿Y qué otros juristas o qué otros autores han tenido influencia en su trabajo? Le agradezco la pregunta porque me permite decir que ese vínculo con el doctor Alperín lamentablemente duró hasta 1974, año que fallece. Yo por entonces era profesor de contratos en la Universidad de La Plata. Y entonces estaba lleno de interrogantes. Tal vez hoy tenga un poquito menos de interrogantes, pero sigo con interrogantes. Pero alguien, un argentino que para mí es ilustre, se llama Jorge Mosset Iturraspe, suprimió gran parte de mis dudas. La lectura de sus obras, preferentemente su libro Contratos, fue la mejor fórmula que tuve al leerlo, no sé, tal vez 5 veces, de encontrar la fórmula para obtener las respuestas a una gran cantidad de interrogantes. Y es un poco confidencial, doctor, lo que le voy a decir, pero mucho me ayudó de la obra de Jorge Mosset Iturraspe las citas, porque las citas me enviaban a obra italiana, a obras francesas, a obras de autores españoles,
en las que el doctor Jorge Mosset Iturraspe, a quien le rindo desde aquí un gran homenaje, fundaba sus propias conclusiones, que eran absolutamente correctas. Jamás logré encontrar en la tarea de Mosset Iturraspe, en lo que escribió Mosset Iturraspe, algo objetable. Profesor, ¿cuál es el panorama del derecho de seguros en Iberoamérica? Lo que me llama la atención de Iberoamérica es que primero Perú, después Chile, tienen propias leyes. Tal vez la de Perú sea la mejor, una obra en la que usted se ha empeñado y ha logrado lo que no han logrado otros. La nueva ley de Chile, cuyo autor me escribió con mucho orgullo, diciéndome: se ha sancionado en Chile un proyecto mío de 1970. O sea, 45 años más tarde, me escribe para decirme que es ley un proyecto elevado en 1970. En este momento se debate en Brasil un proyecto del Instituto Brasileño de Derecho de Seguros, dirigido por el profesor Ernesto Cyrulnik, que creo que cuya sanción es inminente. Tengo noticias que en Bolivia quisieran darse una nueva oportunidad para tener una ley más moderna, a pesar de que con gran asombro de los bolivianos, en una conferencia que tuve que dar en Santa Cruz de la Sierra, comencé diciendo que yo para mi país quisiera una ley de seguros como la de Bolivia. Entonces lo que veo en América del Sur es que hay una absoluta idea de modernizar su ley de seguros, de actualizarla. Argentina, lamentablemente, por lo ya dicho, en este momento no tiene perspectiva alguna. No tiene perspectiva alguna. La oportunidad perdida es como una paloma que se escapó de las manos. Ignoro si Venezuela tiene pensado, dispuesto a algún tipo de modificación, pues mi único contacto con un maestro venezolano fallecido recientemente lo he perdido. Así que no tengo idea de cuál es el futuro de Venezuela. Uruguay está en este momento analizando a través de algunas figuras conocidas la posibilidad de concebir la idea de una nueva ley de seguros. Esa es, digamos, muy brevemente dicho, lo
lo que creo que está aconteciendo en América del Sur, el deseo de tener una nueva ley. Y en ese estrecho vínculo que nos une en Latinoamérica, ¿qué recomendación haría usted a los legisladores de nuestros países? La recomendación sería, en primer lugar, encomendarle al mejor especialista un proyecto. Cuando digo el mejor especialista no me refiero sino a un abogado, no un técnico o un grupo de técnicos. Esos podrán ser útiles para una ley de control de la actividad aseguradora, pero no para la redacción de una ley de seguros. Y que asignarle un plazo, como mínimo de 180 días, para que redacte la ley de contrato de seguro. La ley de contrato de seguro. Y a los legisladores que cuiden con el mayor de los fervores que el proyecto de ese mejor especialista que haya en el país, o de los 3 mejores especialistas que haya en el país, protejan al asegurado, no asignándole derechos que no corresponden, sino lo que dije hoy, efectuando el control exógeno para alcanzar una relación de equivalencia en el vínculo entre asegurado y asegurador. Profesor, y finalmente, ¿qué comentario nos puede hacer sobre el flamante Código Civil y Comercial de la Nación Argentina? El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina comenzó a regir el 1 de agosto. Hubo un escaso plazo para que los 40 millones de argentinos examinen el texto final. Lo que sí, ese texto inicial se publicó en el 2012, por lo que cualquier argentino a partir del 2012 hasta el 2015 tenía la más absoluta posibilidad de ir leyéndolo y alcanzando sus propias conclusiones. Se recibieron por la Comisión de Reformas integrada por los doctores Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Kemermacher de Carrucci, todo tipo de elogios y todo tipo de cuestionamientos, por partes iguales. Se recogieron los cuestionamientos que eran razonables y se agradecieron los elogios. En lo personal, colaboré en el proyecto de 171 artículos que integran la teoría general del contrato. Y lo que advertí en esa disciplina es que dominó la necesidad de incorporar al Código Civil y Comercial de la Nación postulados y conclusiones de jornadas nacionales para profesores de Derecho desde 1960 hasta acá. O sea, que no se desperdició la opinión mayoritaria de los congresos nacionales en las que participaron los profesores, o sea, los mismos que trabajamos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si nos atenemos a la redacción de los textos del contenido del Código Civil y Comercial de la Nación, podemos decir
que se ha logrado un código de vanguardia, un código pleno de justicia, donde se han incorporado la totalidad de los principios que usted, doctor, se imagina. Absolutamente todos los principios que están no solamente incorporados a conclusiones de congresos y jornadas, sino también a los principios y valores que hoy están incorporados a todos los tratados de derechos humanos, comenzando por Costa Rica. De modo que esos tratados internacionales hoy están incorporados no solamente por la ley local aplicable, sino permanentemente artículos del Código Civil Comercial de la Nación. Así que en lo personal me siento muy feliz de poder tener la oportunidad que me han brindado las autoridades de Acoldese de difundir el Código Civil y Comercial de la Nación, pues se trata de un texto legal que lo merece. Usted siempre cita la letra de un famoso tango que dice: la lucha es cruel y es mucha. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que el corazón de lo que he expuesto, la desigualdad formal, tanto como la desigualdad material, permanentemente requiere de una lucha no solamente inmensa, sino intensa. Y hay que luchar no solamente contra los lobbies empresariales, sino que hay que luchar contra los abogados de los lobbies. Y eso en casi todos los procesos, sobre todo de grandes riesgos. En los procesos de grandes riesgos participa un gran enemigo del asegurado, que es el reasegurador extranjero. El reasegurador extranjero tiene por misión el rechazo de los siniestros. Su rol es no pagar, y si se paga, pagar lo menos posible. Entonces uno tiene que luchar contra el asegurador local y contra el reasegurador internacional. Uno tiene que luchar contra los abogados del asegurador local y contra los abogados que representan a los reaseguradores extranjeros. Entonces esa lucha no es solamente cruel, sino que es mucha, y mucha significa intensa. Doctor Stiglitz, muchísimas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Usted me ha dado la oportunidad de explicar a los amigos todo lo relacionado con lo más importante que tiene la vida de un jurista, que son la protección de los principios y de los valores.